Posee un récord impresionante, es el único latino que pudo pelear en 5 décadas diferentes. Para ser más exactos, peleó en las décadas de los años 60, 70, 80, 90 y alcanzó a pelear a principios de los años 2000. Y suena increíble, pero un hombre que peleó por tantos años goza de una buena salud cuando ronda ya los 70 años de edad. Para los medios más importantes del box a nivel mundial, lo han catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos. Esto a nivel mundial. Consiguió cosas tan importantes que pudo llevar el pugilismo latinoamericano a otro nivel. Y digo que llegó el boxeo de Latinoamérica a las grandes ligas porque se enfrentó contra los peleadores más importantes de los años 80, hombres considerados entre los mejores de todos los tiempos. Estamos hablando de un estético y gran peleador llamado Sugar Ray Leonard y otro peleador muy fascinante y espectacular como Marvin Hagler. Este panameño tuvo el honor de protagonizar grandes batallas contra ellos. Ha sido considerado como el mejor peso ligero de toda la historia. En su extensa carrera, alrededor de 33 años, tuvo momentos brillantes y tuvo una época en la cual sus manos de piedra lo llevaron a una posición en la que hoy en día es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Hoy la era de oro de Roberto Durán, manos de piedra. Para toda mi gente que me sigue, le mando mucho cariño, mucho amor a todos mis fanáticos del mundo, a toda esa gente que me sigue. Roberto Durán nació el 16 de junio de 1951 en Panamá. En un principio entró al pugilismo solamente porque tenía necesidad de dinero, pero aunque entró solo por conveniencia económica, le fue cogiendo cariño a este deporte. Debutó en el año de 1968, cuando tenía tan solo 17 años. Inmediatamente empezó a ganar como fama de noqueador, tanto que le pusieron el apodo de Manos de Piedra. De sus primeras 28 peleas, noqueó a 24 rivales. De ahí la dimensión de pegada que tenía. Para la pelea número 29, Mano de Piedra Durán pelearía contra Cam Buchanan. Ganaría por nocaut en el round número 13, cuando las peleas aún se hacían a 15 rounds. Esto en el año de 1972. Y se llevó el cinturón de ring y AMB de peso ligero. Para el año de 1972, que enfrentó a Lupe Ramírez, completaba 31 peleas, de las cuales había noqueado a 28 rivales, incluyendo a Ramírez. Llegaría la pelea sin el título de peso ligero contra Esteban de Jesús. Era la pelea número 32 y le quitaría el invicto a Roberto Durán después de 31 peleas en victoria. Roberto Durán no perdería el título esa noche, pero sí perdió el invicto. La historia entre estos dos peleadores es una historia muy conmovedora, pues Esteban de Jesús, la vida se le convirtió en una tragedia y el único que le dio la mano fue Roberto Durán. Te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Roberto Durán haría otras peleas defendiendo el título y nadie se lo podía quitar. Rivales como Jimmy Robertson, Héctor Thompson, Gus Ichimazu no fueron capaces de quitarle el título de peso ligero a Roberto Durán. Llegaría la revancha contra Esteban de Jesús, esta vez sí era por el título peso ligero de ring y AMB. El panameño en 1974 se desquitaría de la primera derrota y noquearía en el round número 11 a Esteban de Jesús. Seguiría extendiendo su récord hasta completar 50 victorias y una sola derrota. Esto para el año de 1975, después de haber defendido el título frente a Masataka Takayama y contra Ray King. Para ese momento, Roberto Durán no tenía rival. Seguía haciendo diferentes peleas, aunque no eran por el título, pero también intercalaba con defensas de su título de peso ligero. Leoncio Ortiz, Lau Bizarro, Álvaro Rojas, Vilomir Fernández no pudieron quitarle el título, y aún Edwin Viruet y nuevamente Esteban de Jesús tampoco fue capaz de quitarle el título, cayendo nuevamente noqueado ante Roberto Durán. Para este momento, estamos en el año de 1978. Ese día contra Esteban de Jesús, ganó el título CMB peso ligero y retenía sus títulos de ring y AMB. Completaba 64 peleas en donde solamente un hombre había podido ganarle. Poco a poco el panameño, o el cholo como lo conocen en Panamá, se iba convirtiendo en una leyenda, pero llegarían momentos más importantes en la carrera de él, porque los años 80 estaban ya a la vuelta de la esquina. Para 1980 peleó contra Willington Hadley, era su pelea número 72, solamente una derrota, la mayoría de peleas ganadas por nocaut. Y yo le estoy demostrando al mundo que cada día yo estoy mejor y
y más rápido y mucho más fuerte. Llegaría la primera pelea que se robó el show, pues como les decía, Roberto Durán se metió a las grandes ligas y se enfrentaría contra grandes peleadores de los Estados Unidos. Su primera gran pelea a nivel mundial, lo que lo llevaría al estrellato, fue el encuentro de junio de 1980 por el título de ring y CMB peso welter contra Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard, para quienes no lo conocen, le dejo las historias en las tarjetas y en la descripción, pero para decirles algo corto, es uno de los peleadores más estéticos de toda la historia. Ese día Roberto Durán, después de 15 rounds, ganaría la pelea al estadounidense, llevándose los cinturones de ring y CMB de peso welter. Pero Sugar Ray Leonard era un hombre que no se iba a quedar con esta derrota, pidió la revancha y en la segunda pelea, pocos meses después, en el mismo año 80, una pelea que llamó la atención del público mundial. Sugar se fue con toda, su ambición era ganarle a Roberto Durán. Roberto Durán se retiró en el round número 7. No sabemos qué estaba pasando en la vida del panameño. Lo cierto del caso es que este episodio o esta noche fue llamada como el no más de Durán. Sugar Ray Leonard ganaría esa pelea llevándose el título de ring y CMB de peso welter. Hasta este momento hacía ya perdido su segunda pelea. Manos de Piedra seguía en su época de oro, pues contaba con 29 años de edad y le quedaría mucho por pelear. Los años 80 traería una gran rivalidad entre 3 norteamericanos y un latinoamericano, a lo cual yo he llamado los 4 fantásticos del boxeo. Si quieres conocer la historia en detalles de los 4 guerreros, sus batallas en los años 80, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Uno de mis videos preferidos. Pero Durán no solamente tenía rivales estadounidenses, también rivales de Latinoamérica. Se enfrentaría contra Wilfred Benítez por el peso super welter de la CMB, esto en 1982. Wilfred Benítez, quien había sido campeón a muy corta edad, le propinaría la tercera derrota a Roberto Durán. El siguiente encuentro lo perdería también contra Kirkland Line, que Roberto ya llevaba 4 peleas perdidas. Esto era poco para todo lo que había alcanzado a ese momento. Seguirían 3 peleas más que terminaron en victoria para el panameño, entre ellas derrotando a José Pipino Cuevas, ganando el título super welter de la AMB. Llegaría el año de 1983, Roberto Durán versus Marvin Hagler, pelea por el título de ring, CMB, AMB, FIB, peso mediano. Una gran pelea. Marvin Hagler, uno de mis peleadores favoritos y uno de los boxeadores más espectaculares de todos los tiempos. En dicha pelea, como les digo, Hagler era un tremendo peleador. Terminaría ganándole a Roberto Durán, pero esta vez por decisión después de pelear los 15 rounds. El siguiente encuentro fue contra Thomas Hearns. Para este momento Roberto Durán, aunque se encontraba todavía en la época dorada, estaba abusando de todo el dinero que tenía, pues se volvió loco con tanto dinero. Es más, para esta pelea contra Tommy Hearns en 1984, había estado bebiendo por varias semanas antes del encuentro, lo cual lo llevó a tener una preparación nula para dicho encuentro. Ese día Tommy Hearns lo aplastó en el round número 2. Las fiestas y malgastar dinero se volvió en algo normal en la vida de Roberto Durán. Sin embargo, seguiría cosechando victorias y se puede decir que la última más importante de su carrera fue la que tuvo en 1989 frente a Iron Barkley. Ese día ganó el título CMB peso mediano y en ese mismo año de 1989 llegaría la tercera pelea entre Roberto Durán y Sugar Ray Leonard. Esto en Las Vegas, Nevada, por el título CMB peso super mediano. Para este momento Roberto Durán tenía ya 38 años, había peleado ya por 21 años y evidentemente las fuerzas no son las mismas. Además, sumémosle el abuso al que había caído por estar de fiesta en fiesta. Sin embargo, la pelea contra Sugar Ray Leonard fue un gran encuentro y duró los 12 rounds pactados. Ese día, Sugar Ray Leonard ganaría el tercer encuentro y Roberto Durán no volvería a ser el mismo. En 1990 no tuvo peleas y la era dorada considero yo que fue hasta ese mismo año, pues de ahí en adelante peleó en varias ocasiones por el título mundial y no pudo ganar ningún título
título mundial de las grandes organizaciones. Sin embargo, estuvo peleando por más de 11 años y la mayoría fueron victorias, entre ellas ganándole a Jorge Locomotora Castro y perdiendo su último encuentro contra Héctor Macho Camacho. Considero que la época dorada de Roberto Manos de Piedra Durán fue desde 1968 hasta 1989, momento en el que tenía un récord de 93 peleas, de las cuales había ganado 85, la mayoría por nocaut. Como les digo, son grandes los medios que han catalogado a Roberto Durán como el mejor de todos los tiempos en su peso, y muchos afirman que es el mejor peleador de Latinoamérica de toda la historia. Si te gustó esta historia, te invito para que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite. Bye.